En este jueves de la octava semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 10, 46 al 52. Pero hoy jueves, después de Pentecostés, la Iglesia celebra en algunos países a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Se trata de una celebración que nació recientemente, en el siglo XX, a fin de recordarnos que Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Que Él es un sacerdote que, como dice Hebreos, puede compadecerse de nuestras flaquezas, pues vivió como verdadero hombre, y cuyo sacrificio en la cruz ha puesto en paz todas las cosas. Retomemos ahora nuestra lectura continuada del Evangelio de Marcos, y les leo el texto indicado. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. El relato anterior fue la historia de los dos hijos de Zebedeo que le piden a Jesús sentarse, uno a su derecha y el otro a su izquierda, cuando esté en su gloria. Y Jesús les enseñó que la ambición de poder no es parte de su modo de proceder. Todo lo contrario, quien camine su camino deberá más bien servir y dar su lugar a otro. Bueno, pues hoy Marcos nos presenta el relato del ciego Bartimeo. Este pasaje se contrapone al de los dos hijos de Zebedeo, pues aquí Bartimeo representa al discípulo ideal, un ideal que los dos hijos de Zebedeo aún no alcanzan. Este relato busca enseñarnos cuál debe ser la actitud de los verdaderos discípulos de Jesús. Los discípulos, así como Bartimeo, al inicio están ciegos. No ven que el camino consiste en la entrega total, y por tanto se ponen a un lado del camino. Sin embargo, desde su comodidad, siguen proclamando al Señor contra toda oposición, y hacen lo posible por entender el camino y dejar todo aquello que les impide hacerlo. Y una vez que entienden las enseñanzas del reino, una vez que ven y se dan cuenta de que tiene sentido, se ponen a caminar con él y a seguirlo hasta Jerusalén. Veamos el texto. Marcos nos dice que luego de un largo viaje, de por lo menos 4 días a pie, finalmente Jesús y los suyos llegaron a Jericó. Jericó era un oasis en el desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto. Y desde Jericó se hacía el último tramo de unos 30 kilómetros en subida hasta Jerusalén. Los peregrinos solían quedarse en Jericó y hacer escala, y recuperar fuerzas para el último tramo del viaje. Pero en esta ocasión, parece que Jesús no se quedó, pues dice el texto que más tarde, luego de llegar, partió inmediatamente hacia Jerusalén. Y nos dice Marcos que cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente. Debemos tener en cuenta que se acercaba la Pascua, y miles de peregrinos iniciaban su subida a Jerusalén desde Jericó. Hay que imaginar el bullicio de los que salían: niños, adultos, camellos, mulas, carruajes, provisiones, animales para los sacrificios. Iban en grandes grupos, en caravanas, y Jesús y los suyos eran uno de tantos grupos que se disponían a subir. La mayoría de los peregrinos que subían a Jerusalén probablemente no conocían a Jesús, pues venían de otros lugares de Israel. Y allí, mezclado con todos, iban Jesús y los suyos. Y dice Marcos que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego,
estaba sentado junto al camino. Parece que los cristianos debieron conocer a Timeo y por eso lo menciona Marcos. Nos aclara que su hijo se llamaba Bartimeo. Bar quiere decir hijo de, que había perdido la vista, como se indica más adelante, y que para sobrevivir mendigaba. Pero además nos dice que estaba sentado al borde del camino. Bartimeo aquí representa al discípulo que no entiende, que no ve la lógica del camino de Jesús, es decir, que está ciego. Y por tanto no vive la vida con plenitud ni con sentido, sino que pasa su vida mendigando amor, reconocimiento, cariño, atención. Además, no estaba dispuesto a caminar con Jesús. Más bien, estaba sentado al borde del camino. Y ya sabemos que cuando el mensaje cae al borde del camino, no da fruto. Recordemos también que los dos hijos de Zebedeo también querían sentarse, pero en este caso uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Cuando Bartimeo se enteró que era Jesús de Nazaret quien pasaba, ¿y cómo se enteró? Tal vez porque el grupo de Jesús era más bullicioso que otros, o tal vez porque los que los acompañaban hablaban de él en voz alta. En fin, lo cierto es que Bartimeo se entera. Él sabía quién era Jesús, el de Nazaret. Tal vez le habían hablado de él, o tal vez lo había escuchado antes. Y entonces, cuando supo que era él quien pasaba, se puso a gritar. Bartimeo grita. Es el grito del desesperado, de aquel que ve cerca su liberación. Y lo que grita es: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David es un título que se le daba al Mesías. Era una manera de referirse a él. Y Bartimeo le implora compasión a gritos. Le pide al Mesías que se apiade de él, que se compadezca de su miserable situación, por ciego y por mendigo. Pero el texto dice que la gente le hacía callar. Dice, muchos lo reprendían para que se callara. Hay muchos en el mundo que no desean que las miserias y los sufrimientos de otros se expongan. No los quieren ver, porque les altera la paz, esa paz superficial externa y de apariencias que desean mantener. Sin embargo, Bartimeo no les hizo caso. Gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. No le importa a la gente. Lo que quería es que Jesús se fijase en él y lo liberase. Bartimeo representa al discípulo en su primera etapa. Cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, y por eso le pide ayuda. Y como todo buen discípulo, testifica y proclama su fe abiertamente. Pero aún es ciego, porque piensa que Jesús es un Mesías potente y poderoso. Aún cree que en la vida uno gana por números, rating, popularidad, potencia. Es decir, aún no ve. No se da cuenta que es todo lo contrario. Y que el verdadero Mesías no nos liberará con el uso de la fuerza, sino del ceder. Entonces Jesús lo va a curar para hacerle ver, para que entienda. Los discípulos deben ser ayudados a liberarse de la idea de un Mesías poderoso y aceptar la idea de un Mesías siervo. Y nos dice el texto que Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. En medio del bullicio de la gente, Jesús logra escuchar los gritos de Bartimeo. Pues Dios, a pesar de los ruidos externos que parecen tapar nuestros gritos, siempre nos escucha, cuando lo llamamos desde lo hondo de nuestro corazón. Y Jesús se ha fijado en él y pide que lo llamen. Llamaron entonces al ciego, dice el texto, diciéndole: ánimo, levántate que te llama. Esa misma gente que al inicio intentó callarlo, ahora, ante el requerimiento de Jesús, cambia de actitud y lo anima a que se levante y vaya a verlo. Y entonces él, arrojando su manto, se acercó. Bartimeo hace todo lo que el discípulo debe hacer: desprenderse de todo lo que tiene, y en ese caso, del manto, y ponerse a disposición de Jesús.
En ese tiempo debemos tener en cuenta que tener algo con qué vestirse era muy difícil, muy costoso, porque todo se hacía a mano. Y el manto era una propiedad muy valiosa para un judío de entonces, pues servía no solo para cubrirse, sino también abrigarse de almohada, de cobertor, etc. Y para el mendigo, el manto debió haber sido lo más valioso que tenía y tal vez lo único. Y desprenderse de él era como dejarlo todo. Pero el texto dice que él arrojó el manto, lo tiró, lo botó, y no dudó en hacerlo. Y después de arrojarlo, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús entonces le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Esta es la misma pregunta que Jesús le hizo a los hermanos Zebedeo. Y esta es la misma pregunta que Jesús siempre nos hace: ¿qué quieres que haga por ti? Y como Bartimeo es un modelo de discípulo, le contestó: Maestro, que recupere la vista. Él quiere ver para entender su camino y poderlo seguir. Y Jesús le respondió: vete, tu fe te ha salvado. No le dice quedas curado, sino tu fe te ha salvado. Pues ya estás en el camino correcto, aquel que te llevará a la vida. Y más bien le dice: vete, vuelve al mundo, vive en el mundo, pero sin ser del mundo, sin abrazar los valores del mundo. Vive como yo quiero que vivas. Y al momento, dice el texto, Bartimeo recuperó la vista y parece que finalmente entendió la lógica del camino de Jesús. Entendió que para tener hay que dar, compartir. Para ser primeros hay que ser últimos, ceder. Y para ganar hay que estar dispuestos a perder. El relato concluye diciéndonos que lo seguía por el camino. Ahora Bartimeo ya camina con Jesús y lo seguirá hasta Jerusalén y hasta la cruz. Pidámosle al Señor su ayuda para que también a nosotros nos haga ver, entender, a fin de que nos arriesguemos a caminar su camino hasta el final. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.